palpar en otras burlas que hay para la sociedad, dentro del mismo sistema público. Auge, tengo 64 años y tengo artrosis, no puedo acceder a Celebre, no puedo. Me parece que es una burla para los usuarios. Tengo una colecistectomía, no puedo atender porque no cumplo la edad, estoy fuera de la brecha. Eso es violento. Y nosotros hemos, estos años, perseverado en poder tragarnos este tipo de cosas que son violentas para la sociedad. Y como médicos, y es lo que hemos intentado hacer acá desde el colegio, nos toca defender a los usuarios y poner en parte que este también es nuestro rol. Permitir que este tipo de políticas no avancen, sino políticas más profundas, más estructurales. Estas diferencias del estado de salud de los individuos que existen, porque como decían recién, uno puede tener otra genética, mi mamá es diabética, mi papá es hipertenso, estoy un poco jodida, me tengo que cuidar de antes, pero si son sistemáticas, evitables e injustas, esas son inequidades. Es distinto, y eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Sin entrar así en el romanticismo de los 50 que estaba claramente estipulada en nuestra revista Hipocampo con estas propagandas de la boya que existían en esta época, antes existió por lo menos el interés de poder hacer un estado de bienestar, poder invertir. Hoy día se entiende que el 7% de cada uno de nosotros tiene que ir a nuestra salud directa, que no puede ser prorrateado nuestro riesgo, a pesar de que todos nosotros vayamos a enfermar y envejecer. Todos conocemos la crisis, la creación de las ISAPRES y quizá esta vedette de poder acceder a esa salud cada vez que uno quiere. Me duele la cabeza, quiero ir al neurocirujano, tengo una diarrea, quiero ir al gastroenterólogo, quiero tomar remedios para todo, todas las enfermedades tienen que tener un tratamiento efectivo. Algo que va más de la mano como con el concepto de sociedad que hoy día vivimos cotidianamente. Pero más que entrar en la depresión, yo creo que aquí la gran pregunta está que viene en esta parte. En esta parte donde hay una crisis de salud chileno, donde sale Penta, donde sabemos que nuestros diputados y senadores están financiados por nuestras ISAPRES, en donde la opinión pública, donde existen denuncias de que nuestros planes de ISAPRES se suben unilateralmente. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día cuando sale un poco más allá el informe, que podemos quizá como marcar algunas trazas de ese informe, y donde la mayor defensa es esa libre elección? ¿Cómo yo voy a estar integrado en un modelo único? ¿Cómo yo no voy a elegir si ese valor casi está por sobre del derecho humano a la salud? Y el Instituto de Derechos Humanos lo dijo, hizo un informe y el 2012 lo que compete en materia de la salud, que quizás se va a tratar en la próxima exposición. En nuestra Constitución está débilmente asegurada nuestro derecho a la salud. Hay una omisión completa de los determinantes sociales, desigualdades e inequidades que se repiten, falta de calidad en la atención y de capacidad en los servicios públicos y un déficit de la salud sexual y reproductiva. Y en general es esto, nos enfrentamos a limitaciones de acceso. Ya no solo estamos planteando de que al momento de acceder a la salud tenemos diferencias, sino que al momento que accedemos a salud pública como privada, tenemos limitaciones. En salud pública son por todos conocidos, recursos humanos, no solo médicos, no solo especialistas, enfermeras, técnicos, de todo. Tecnologías, antes Chile en los hospitales públicos era donde primero llegaba la tecnología, primero llegaban los rayos, se hacían las principales operaciones, eran los centros de más alta complejidad, fármacos para todos conocidos, una red atomizada completamente del sistema de atención primaria y hospitalaria de derivación, y una falta de camas que hace este saco roto de seguir comprando camas al sector privado de forma cotidiana. Y el sector privado, un gasto de bolsillo, uno de los más altos de la OCDE, un 40%, impresentable en realidad, estamos como al lado de México y no recuerdo de otro país, y una política perversa a la hora de asumir el tema de ISAPRES con un descreme, es decir, ustedes empiezan a tener enfermedades, le empiezan a subir la prima,
o ustedes van diabético, hipertenso y sobre 65 años y el plan es tan impagable que no acceden al sistema ISAPRE, o sea, les toca irse a FONASA. Integración vertical, que crea un circuito perverso entre el prestador y tu asegurador, si es que quieres ir al neurocirujano, etcétera. Y la cautividad de que después que ustedes acceden a su sistema ISAPRE es muy difícil que se cambien a otro. O sea, estoy en Colmena, llegué a los 40, mi plan está en 120.000 pesos mensuales, que puede ser, sobre todo en edad fértil, y ninguna otra ISAPRE te va a aceptar con tu carga de morbilidad. Y bueno, aparecen algunas luces al final del camino, entre ellas este informe de la Comisión Asesora Presidencial, en donde yo creo que en esfuerzos como estos, que son institucionales, en conjunto con los usuarios, en conjunto con los gremios, en conjunto con los trabajadores, quizá podamos lograr que esto avance. Lo que sí es que tengo que asumir que no soy tan optimista en la figura de cómo uno ha visto que ha evolucionado la discusión en educación. Hoy día los apoderados van a salir a marchar porque no tienen derecho a elegir dónde van a estudiar sus hijos. Yo creo que algo así puede ocurrir en los usuarios en el momento, aunque son solo un 20% los cotizantes de ISAPRE, en el momento en que ellos no van a poder elegir qué se hace con su 7% o con su 10% de lo que manden a previsión. Pero va en la línea correcta. Este informe, para los que no lo han conocido, y espero que quizá el departamento pueda hacer una sesión especial en torno a ello, introduce algunos valores que no estaban dentro de nuestro sistema, como la misma solidaridad, plantea algunos proyectos a largo plazo como el Fondo Único, prorratear el riesgo, que son sumamente necesarias para en realidad poder lograr que la salud en Chile empiece a ser algo similar a lo que pudiera ser un derecho. Y en las propuestas, yo no voy a estar de expositora en las próximas presentaciones y quería aprovechar a plantear que obviamente desde el Regional Santiago y mi pequeño comité pensamos que una de las únicas formas para que salud vuelva a ser un derecho es que salud tiene que estar en todas las políticas. Y sabemos que esto ha llegado a la OMS, a la OEPS y ahora existen algunos esfuerzos nacionales por introducirlo, pero esto debería ser algo que nosotros reiteráramos cotidianamente como colegio médico, como colegios profesionales, como usuarios, como trabajadores, como historiadores, como antropólogos, etcétera. Eso debería estar dentro de nuestro discurso cotidiano. Y en algunas cosas como más técnicas, sobre todo por lo que me compete como colegio médico, es que necesitamos, obviamente, sobre todo para la área más de morbilidad, de hacernos cargo de la enfermedad y de la prevención, condiciones que aseguren la carrera de recurso humano en general, para profesionales técnicos, etcétera, una carrera robusta, así es como se funda el SNS como en los 50, un funcionamiento de la red real, con iniciativas entre los niveles de atención, de coordinación, no esta atomización que existe, y yo ahí lo planteo sin tapujos, desmunicipalizar, es la única forma de avanzar desde mi perspectiva. Énfasis en lo preventivo. Hoy día los gobiernos de turno, los alcaldes de turno, tienen incentivos que van hacia no tener rechazo, lógicas que ellos administran cotidianamente. No están pensando, y tampoco siento yo el gobierno de turno, en una salud 10 años plazo. Nadie piensa hoy día Chile en 10, 20, 30 años más allá, sino que estamos los 4.000 especialistas para el 2018, las 33.000 horas de especialistas, puras medidas que quizá van en una línea un poco más alejada a los grandes desafíos que tenemos. Despolitizar la planta funcionaria gestora, ahí para todos los salubristas, depender del gobierno de turno, pensar un sector salud que cambia cada 4 años, en realidad me parece un error que nuestros directivos de los servicios de salud, de los hospitales, de los CEFAM, sea gente que hace una carrera, que exista esa carrera de gestor de salud, de salubrista, de ejecutor, lo que sea, es fundamental para que esto funcione. Y profesionalizarla,
un perfil de cuadros técnicos claramente y la participación. Esto sin usuarios, sin trabajadores, sin gremio, en las plantas ejecutivas no se puede contemplar. Y claramente el financiamiento, tanto del aumento del financiamiento como cómo se le entregan los financiamientos a nuestros centros de salud, los hospitales, los CEFAM, etcétera, son fundamentales. Y bueno, para terminar, les puedo contar que nosotros hemos intentado que el colegio cada vez salga más en este tipo de discusiones, tenga una discusión más profunda. Una de los primeros desafíos que nos tocó fue el tema de las concesiones de los hospitales, del Hospital Salvador y las concesiones en general, y estuvimos ahí con los médicos, no solo con los médicos jóvenes, sino con los médicos en general, que creen en la salud pública, enfrente de la moneda, entregando, o sea, manifestándonos. Y nosotros partimos, esto es antes de la elección, marchando por la salud, cómo reanimar la salud pública. Y yo creo que hemos llegado a un espacio como este, el Colegio Médico, que tiene como todas sus características, a intentar reanimar. Yo confío en que podamos seguir construyendo, no solo desde el área médica, sino con los otros sectores de salud y de los usuarios, para que prontamente estemos haciendo una marcha. A nosotros nos tocaría esa marcha blanca, para poder hacer que salud realmente en nuestro país empiece a ser un derecho. Y por último, en esto de las marchas, hemos logrado algunas cosas, hemos incentivado que este colegio empiece a salir a la calle. La primera vez va a ser como colegio desde que yo soy presidenta. Este miércoles vamos a ir a la marcha de la exclusividad universitaria, apoyando a todas las carreras de la salud. Así que nos vemos el 15 a las 10 de la mañana. Eso, muchas gracias. Bueno, ahora quisiéramos, si hay preguntas, comentarios, pudieran hacerlo. Los micrófonos, si alguien quiere comentar estas interesantes presentaciones. ¿Aló? Bueno, agradecer las presentaciones. Me voy esperanzado de esta breve mañana, pero también un poco tensionado, porque yo soy de los médicos que también creo en que la salud es un derecho, y que creo que en nuestro país no está tan fácil avanzar hacia allá, si bien se ven algunas luces como la Comisión Asesora Presidencial, en fin, y que gracias a las movilizaciones de los estudiantes Chile ha cambiado un poquito hacia los derechos y no hacia y revertir un poco el mercado. La tensión es la siguiente. Tenemos un sistema político que es súper complejo y hay dos comentarios que quería hacer a propósito del tema de cómo cambiar la salud. Uno es el tema de los pagos a los políticos en sus campañas, que si bien puede que haya algunas excepciones, yo creo que es transversal. Si bien la UDI aparentemente es la que se lleva más, las lucas más significativas, pero ¿cómo avanzamos en un sistema político transparente, donde los mismos políticos deciden todo? Es complicado. O sea, ¿cómo transparentar los políticos que se suben el sueldo solo mientras no suben 5 lucas o 10 lucas el sueldo mínimo? En fin, es compleja esa situación para nuestro país, porque aparentemente la única solución es salir a la calle, todos, o el 99% del país, para cambiarlo, y eso no es tan fácil. Y lo segundo, en términos de salud, un poco también por lo mismo, los poderes que están detrás, los poderes económicos que están detrás de los políticos, en términos de mantener un sistema de ISAPRE que es absolutamente injusto y que uno no puede aislar el sistema privado del público y decir, bueno, los que se quieran vender al ISAPRE da lo mismo. Las lucas que están ahí, de los sueldos más altos del país,
impactan en la atención que nosotros podemos o no dar en los consultorios públicos. Y por lo tanto, creo que como dentro del gremio médico se debe debatir y sacar esta ilusión de que la libre elección del pago, no la libre elección de las personas para elegir su médico, sino que la libre elección como modalidad de pago, en realidad hoy día no se la están llevando los médicos. Hoy día se la llevan unos pocos empresarios, dentro de eso algunos médicos. Entonces, ¿cómo de alguna forma empezamos a sincerar y dejamos de creer en los políticos y dejamos de creer en, de alguna forma, los medios de comunicación que tienen una línea muy hegemónica pro industria, pro empresario, y empezamos a hablar las cosas como son? Dentro de eso, ¿cómo empezamos a construir un país donde no hayan dos clases de chilenos y chilenas, los que tienen plata y se tienden en un sistema de lujo y los que no tienen plata, que es la mayoría, y finalmente terminamos nosotros atendiendo, poniendo la cara por un Estado que no se hace responsable de sus ciudadanos y ciudadanas? Eso. ¿Otro comentario? Mi pregunta va para Isquia. Yo parto de dos presupuestos. Nuestra formación económica social y nuestro sistema económico actual, el que envuelve a Chile bajo una economía meramente especulativa y financiera. Me llama la atención que bajo ese presupuesto es casi imposible la instauración de un sistema que nos permita tener derechos sociales propiamente tal. Y el otro presupuesto, y a esto va mi pregunta, es que es innegable la determinación y la influencia que constituyen los poderes fácticos a nivel institucional. Bajo esa perspectiva, ¿cuáles crees tú que deben ser como los miramientos que debe tener el movimiento social en términos de poder constituirse y dar una respuesta orgánica frente a la arremetida que va en contrariedad a la fortificación del derecho a la salud como un derecho social? Yo igual creo, y yo creo que ahí el doctor Pará igual me puede apoyar un poco. Yo no tengo mucha formación en salud pública, más que lo que hemos aprendido ahí, un poco enfrentados a la contingencia, pero sí es que en general nos han vendido la pomada de que esto de dividir ISAPRE, FONASA, de que al final la seguridad social le depende es de cada uno, o sea, la previsión, luego cómo tú adquieres tu 7%, etcétera, eso como que lo han desarraigado de cada una de las personas. Pero no estamos hablando de una medida soviética por el estilo, sino que ocurre en cualquier país civilizado, que los más jóvenes y sanos les toca hacerse cargo porque todos vamos a envejecer y vamos a ser enfermos. O sea, yo creo que ahí tenemos algunos desafíos que yo ordenaría, y esto es así como un poco como a la rápida, entre lo comunicacional, y ahí yo creo que tenemos un impacto, los médicos, no sé por qué la gente, a pesar de que estamos bien devaluados, todavía nos cree un poco, en poder en explicar que un modelo solidario no despoja de tus derechos, de tus cotizaciones en lo cotidiano. Y el otro es el tema técnico. Y yo creo que parte de los técnicos que se han ido formando estos años y constituyeron, por ejemplo, esta comisión asesora presidencial, como Camilo Cid, como el doctor, etcétera, que van marcando y que son un poco más críticos y han llegado a estas instancias también que son como de poder y de opinión, nos van abriendo camino. Pero sin esa como organización de los gremios de los usuarios, sin en realidad tener acceso a esas dinámicas de poder antes de que se cambie la Constitución y haya un país nuevo y no sé qué, se abra la grande alameda, en realidad tenemos que hacer la otra pega. Tenemos que hacer la pega de que llegue gente un poco más coherente al Parlamento, tenemos que hacer la pega que los directores de servicios sean gente más coherente, que la gente que participa en estas comisiones asesoras presidenciales tenga un conocimiento técnico y no esté en esos poderes fácticos. Y ahí el rol de las universidades yo creo que es vital.
O sea, los salubristas que hoy día se están constituyendo, se están formando en la Escuela de Salud Pública, en la Universidad de Valparaíso, deberían ser quienes desde el conocimiento técnico nos permitan viabilizar cuáles son estas demandas sociales. Y yo espero que también el Colegio Médico esté en esa senda, tanto por derechos humanos, tanto por políticas públicas. Pero yo creo que el desafío es grande, organizar a la ciudadanía bajo esta dinámica como de individualismo nos va a costar más de 20 años, yo creo. Pero por lo menos iniciar el que el trabajo empiece a permear los derechos, la opinión, hacer este caso de Penta que le llegue a los usuarios, es fundamental. Pero yo no sé si ahí usted, doctor, tiene quizá algunos... ¿Cómo traspasar esta barrera? Porque yo creo que todos nos sentimos como un poco, no sé, desesperanzados de cómo vamos a lograrlo si es que no tenemos la plata que está claramente en un sector, y al parecer, después de lo que tampoco tenemos el poder político. Solo nos quedan las organizaciones de base, salir a la calle, marchar, etcétera, que sabemos el desgaste que significa. ¿Cómo podemos permear para que existan soluciones más rápido que lo que queremos dar al país completo? No sé. No. ¿Cómo dar respuesta orgánica? Preguntaba la colega, compañera. No sé. A ver, yo habitualmente tengo un humor depresivo. Pero no lo voy a utilizar hoy día. Voy a quedarme con el humor positivo y optimista. Ya tuve mi espacio. Ya que se han mencionado tanto la comisión, voy a recordar ese humor optimista de algunos de los comisionados y comisionadas con quienes tuve el honor y el agrado de trabajar, algunos y algunas. Entonces, el director de la Escuela de Salud Pública hablaba de que algo está pasando en este país y como que el sentido común está cambiando, ¿no? Es decir, todos hasta la semana pasada sabíamos que los políticos y políticas de este país eran financiados por la empresa privada y sabíamos que ese financiamiento era transversal. Sin embargo, algo nos ocurre como sociedad, que quizás es medio esotérico, no sé, que la semana pasada decidimos como sociedad escandalizarnos. Hace 3 semanas atrás no teníamos tomada esa decisión. Y hace una semana atrás, sí. Entonces, ¿a qué obedece eso? No sé. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Se me ocurren algunas ideas. Es decir, si la sociedad chilena por alguna razón está permeable a un sentido común que no era el vigente, o sea, aquí tenemos una prueba del cambio, una evidencia del cambio de sentido común. Eligen a una mujer joven como dirigente del Colegio Médico. O sea, algo está pasando. No me queda claro qué es lo que está pasando. No sé si es... En mirada piensa negativo puede ser simplemente una muestra más de lo aspiracional, ¿no? De este bicho neoliberal que nos instalaron en los tuétanos, y que el Colegio Médico, los jóvenes ya también se hayan puesto aspiracionales, jóvenes mujeres y hombres, y hayan dicho, no, pues ahora nos toca a nosotros, ¿por qué no? Y vamos, apechugamos. Y sea tan banal y tan superficial como eso, o realmente significa una transformación que está emergiendo de fondo, que permita ser motor de transformación social. Yo creo que hay que aprovecharnos de eso en el sentido de utilizarlo. Aquí la doctora, ¿no es cierto?, nos mostró, por primera vez veo en una diapositiva en público, ¿no es cierto?, la portada del informe. El informe es un engendro, no se hagan muchas expectativas, es una cosa bien rara. Pero bueno, tiene cosas buenas. Aprovechemos esas cosas buenas, utilicémoslas. Utilicémoslas en el sentido de esa transformación del sentido común. Porque se viene duro, se viene muy duro la contraofensiva de
del sector privado y la industria y todo lo que relaciona con eso. Además tiene asesores comunicacionales estupendos. El presidente de Colmena lo vi en la televisión y realmente como que de repente tiene como el discurso, no sé, de Don Francisco o del propio Padre Hurtado, ¿no? Es decir, ojo, que viene el diablo y se lo va a comer. Y usted va a perder eso que usted quiere, que es, que todos queremos, que es ISAPRE para todos, ¿no? Tener esa posibilidad algún día, vienen a dárselo. Entonces, es complicado. Y como, bueno, eso digo, aprovechemos las oportunidades. Aquí tenemos una oportunidad encarnada, allí una oportunidad medio escrita. Sí. Bueno, es difícil. Yo creo que este modelo neoliberal que fue aparentemente exitoso durante muchos años está en una crisis seria y profunda. Y yo creo que este pensamiento económico, digamos, que se impuso en todas las áreas de la sociedad, desde la salud, digamos, hasta la cultura, lo que ustedes quieran, en la práctica reduce los temas a porcentajes, ¿no? Cuánto la cotización, cuánto cuesta, cuánto el per cápita, etcétera. Pero básicamente con eso y con la exaltación de la tecnología y del conocimiento tecnológico, lo que ha ocurrido, digamos, es que la sociedad ha quedado desprovista de poder. Y eso en salud es muy importante, porque salud implica que una persona está en pleno uso de todas sus facultades. Cuando convencemos a alguien de que está enfermo, y eso viene desde la medicalización hasta la sobremedicación, digamos, convencemos a alguien que está enfermo, va a empezar a ser dependiente de otros, de los técnicos, de los médicos, de la enfermera, de quien sea, va a empezar a ser dependiente de los medicamentos que tiene que comprar y para lo cual no tiene el dinero suficiente, lo cual lo deja también en una situación, digamos, de subordinación. Entonces, el tema no es económico, es importante lo económico, pero el tema que está en juego acá es un tipo de ejercicio de poder que somete a la gran mayoría de la sociedad, digamos, una condición subordinada y mínima. Y eso tiene que ver también con esta dificultad para la organización y la participación social. Cuando yo veo este auditorio, y lo he visto en otras épocas y en otros años lleno, digamos, con un tema que es fundamental para mucha gente, entonces vemos que estamos en falencia y necesitamos entonces superar esto. Creo que es muy importante que los colegios profesionales, todos, pero fundamentalmente los de la salud, sean capaces de retomar una articulación que tuvimos en el pasado y que sea la base, digamos, para constituir un frente de defensa de la salud. Y que desde los colegios profesionales, desde la FENAT, desde todas las organizaciones de salud, se ayude a la organización de la población, digamos, en consejos de salud o en otras formas de organización que se sumen a este frente, porque si no tenemos eso, podrán haber muchas comisiones técnicas, digamos, algunas muy brillantes, pero que no van a lograr, digamos, modificar las relaciones de poder que hoy día tenemos. Entonces el tema no es solo reaccionar, digamos, con un ánimo depresivo frente a esto, sino el tema es si somos capaces nosotros de impulsar una mayor organización desde la base y desde los mismos colegios profesionales. Yo quisiera que en una próxima reunión, por ejemplo, los colegios profesionales, con enfermeras, con todos los de la salud, estuvieran presentes acá con sus planteamientos, pero sobre todo con este compromiso político y social que es indispensable. Yo creo que ese es un mensaje de Alame, digamos, que ha estado presente a lo largo de todos estos años, pero que todavía no logra tener la fuerza necesaria como para decir, aquí estamos, aquí está la sociedad chilena, aquí está el pueblo de Chile, exigiendo, no pidiendo. Para sumarme a esa petición, los invito a todos a recordar que el próximo sábado hay una segunda sesión de este tema en que se va a seguir debatiendo, como lo presentaron antes,
Así que los invito a ustedes a convocar más personas para hacerse presente el próximo sábado, a las 10 de la mañana aquí mismo. Bueno, en relación a lo mismo que se ha conversado, lo que decían, ¿cuál es el cambio? Y me parece que hay todo un cambio desde el punto de vista de la participación, lo que nos ha permitido, por ejemplo, las redes sociales o las mismas, el hecho de que ahora quienes están en la universidad en general son los hijos de la democracia, se podría decir, es lo que eventualmente podría explicar un poco este cambio de visión y el tema de exigir los derechos. Ahora, en base al mismo tema de los derechos y qué es lo que se había planteado en algún momento en la presentación, de que, por ejemplo, lo que pasa en educación, ahora van a ser los apoderados los que van a ir a decir, bueno, pero se está vulnerando mi derecho a elegir, etcétera. Me parece que es súper importante el poder plantear, y a esto es a lo que también apunta mi pregunta, cuáles son como las estrategias para poder dar a entender a la población y a nosotros mismos considerándonos como población, si pensamos el hecho de que, en general, claro, si lo que conversábamos acá con mi compañera, si uno eventualmente pregunta en un auditorio, ¿cuántas personas son las que están en FONASA? Probablemente son pocas, me imagino yo, las personas que levanten la mano en general, en los auditorios, en la academia, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, me parece que las estrategias no son solo de empoderar a la población, hablando como yo, fuera de la población, sino también a los mismos profesionales, involucrarlos en esta discusión. Por lo tanto, nosotros, aquí ya todos se presentaron, la mayoría, y tenemos estudio universitario, etcétera. En definitiva, somos los privilegiados que tenemos, me parece, de forma personal, el rol de empoderar a la comunidad. Como hablando de la comunidad suele salir un poco, me parece, el tema de la población y yo, sino que involucrarnos como parte de la comunidad. Bueno, ¿a qué voy? A que me parece que en este momento, por todos estos cambios sociales y el hecho de que la comunidad está entendiendo que hay derechos y que yo estos derechos los debo exigir, me parece que es una ventana de oportunidad para poder realizar los cambios que en este momento estamos discutiendo. Entonces, mi pregunta apunta a cuáles son las estrategias que desde el punto de vista del Colegio Médico se están impulsando o se pretenden implementar para poder generar esta discusión, empoderar a la población y también generar este análisis en los profesionales respecto a lo que hablamos de la migración de recursos que se va al sector privado. Eso es como para la mesa. Yo quiero ser súper honesta. Nosotros llegamos más o menos en mayo y lo que más hemos hecho es que por lo menos en las demandas salariales que se están negociando en el Ministerio hay una tercera pata de reforma estructural al tema de salud. Y estamos súper en pañales. O sea, para que ustedes tampoco se hagan falsas expectativas. Esto es un transatlántico, siempre me dice eso el doctor París. Va a ser difícil que este transatlántico se mueva un poco, pero por lo menos que sea y nosotros vayamos utilizando los distintos espacios que abre el Colegio Médico, los auditorios, los periodistas, o el mismo Regional Santiago, que sí es más proclive a esta línea pro salud pública, pero en general... por lo menos hemos hecho sentir a los médicos que siempre estamos pidiendo como un poco más de lucas, no sé qué, o asignaciones, que en general si nosotros no mejoramos el sistema de salud pública, los médicos no van a retornar al sistema de salud. O sea, hoy día las diferencias salariales entre lo que le pagan a un médico en un hospital con lo que él puede ganar en el sector privado es tan abismante, y además y yo creo que ahí no es falta de compromiso. Los médicos también nos hemos cansado de darnos como contra la muralla cuando no tenemos acceso a fármacos, medicamentos, exámenes, a la burocracia del sistema público, y sobre todo los médicos jóvenes que rápidamente nos cansamos y emigramos. ¿Cómo retornar? Hemos por lo menos logrado problematizar dentro de las demandas del colegio de que esos van por mejorar el sistema de salud.
Esos van porque salud tenga más dinero, porque tenga más gestión, tenga más tecnología, tenga más cama y no esté traspasando recursos. Pero que Colegio Médico de Chile lidere el movimiento social por la recuperación de la salud pública, hoy no. Quizá en 6 o 9 años en plazo, dennos tiempo, estamos trabajando para ustedes, pero yo espero que sí. Pero por lo menos desde este polo, y yo creo que hay regionales que están en esa línea, nosotros, por lo menos como Regional Santiago, estamos abiertos a participar en otro foro, en las marchas, en las actividades sociales que sea. Pero somos una voz minoritaria dentro del Colegio Médico de Chile. Pero yo creo que es más como por como la historia que porque no estén de acuerdo. Porque en general la participación con profesionales no médicos, la enfermera, la FENPRUS, la FENATS, la CUT, esos son como el anticristo local. Y eso es una idiosincrasia que nosotros, que somos de otra generación, no la tenemos. No tenemos ningún problema con que nos sentan al lado de una enfermera. En la historia del colegio existe algo de eso. Pero espero que en 6 o 9 años más estemos más activos. En el Regional Santiago sí tenemos algunas iniciativas. De hecho, bueno, está esto de participar en las mesas negociadoras y yo creo que le vamos a dar un alto énfasis a lo que ha sido la comisión, sobre todo en lo que va a largo plazo, Fondo Único y seguros complementarios, hacia allá estamos apuntando, y ir participando cada vez más en este tipo de actividades para demostrar que los médicos también estamos organizados y somos como proclives a este tipo de propuestas. Sí, complementar esa respuesta. Como Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, dentro de nuestro trabajo tenemos un área, evidentemente, como el derecho a la salud como derecho social, es uno de nuestros fuertes. Y queremos, obviamente, el generar este espacio de discusión partió, junto con las organizaciones que hemos contado, a armar este proceso de discusión. Y esa es la idea, armar esto para ir formando, porque este no es un tema solo de los médicos. Y de hecho, el Colegio Médico, como decía Isca, no tiene una opinión única respecto a este tema. Pero hay muchos médicos que comparten, por su práctica, digamos, real, el tema de la medicina social o el derecho a la salud. Y hay muchos otros profesionales que también podrían estar. Entonces la invitación es que en estos espacios construyamos esa línea. Bueno, vamos a hacer un par más porque hay un café para reanimarnos y queda una presentación más. ¿Sí? Tres más. Que las contó, yo no las he contado. Veo manos, varias manos. El Oriel también. Bueno, sí. Buenos días, yo soy Felisa Garay, soy la presidenta de la CUT Provincial Petorca. Bueno, agradecerle a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico el hecho de esta instancia y de estar aquí, y también a la doctora Oriel que nos invitó. Yo creo que es importante para los trabajadores estar aquí y estar con los médicos poniendo este tema. Yo creo que lo de la comisión a lo mejor para muchos no va a resultar tan importante, pero sí yo creo que nosotros tenemos que poner el tema de la salud que pública en discusión en este momento. Y también quería hacer alianza entre las organizaciones sociales y estudiantiles en lo que queremos, porque en este momento hay una discusión con respecto a los temas del sistema de seguridad social. Y yo creo que esto está en el mismo tema de la AFP, está en el tema de toda la plata que se hace de los trabajadores que se cotiza, que son las cajas, todo las mutuales, todos están lucrando y también el lucro está en la ISAPRE. Entonces yo creo que nosotros este es el momento, yo creo que la instancia para discutir y también discutirlo con los trabajadores y con las demás organizaciones sociales. Y también tenemos que tener la posibilidad de soñar, de decir de que esto lo vamos a cambiar, porque yo creo que no podemos estar mirando todo como pasa sin decir que queremos otro Chile distinto. Y yo creo que también, ¿por qué no hacer alianza con los mismos compañeros que estamos diciendo cambiar el sistema de previsión? ¿Por qué la plata de la previsión de los trabajadores no se puede invertir en la salud pública? ¿Por
¿por qué no hacer una inversión social en un Chile distinto que queremos? Yo creo que también ahí hay muchas, que hasta la misma plata de la ley 16.744, donde se está lucrando con el patrimonio de los trabajadores. ¿Por qué esas camas no se pueden ocupar para los demás ciudadanos de este país que necesitan camas? Y bueno, yo creo que tenemos que hacer una alianza entre los profesionales progresistas que quieren hacer un cambio con las organizaciones sociales, con las organizaciones de estudiantes, para tener propuestas de un Chile distinto. Yo creo que se puede y no nos pueden coartar el derecho a soñar de tener en Chile una seguridad social que proteja a los trabajadores y a los ciudadanos de este país en todos sus aspectos, y que sea universal y que diga y solidaria, porque de repente creen que lo que hay ahora es eso, y no, la mayoría de los ciudadanos no saben eso. Y yo creo que tenemos que poner ese punto en discusión, y también valorar y decir a las personas que trabajan en el sistema público. Me tocó la semana pasada ir al hospital al hospital de Quillota, al traumatólogo, un traumatólogo ahí, el doctor Jiménez, en el día atendió 50 personas. A mí me citó a las 2:15 y salía a las 8:30 de la tarde, pero lo felicité por el hecho de que esté ahí, porque es el único traumatólogo que está, porque los demás renunciaron. Y atiende a adultos, niños y bueno, a los jóvenes, como yo. Entonces yo creo que hay que también decir, porque muchas veces todos se quejan del sistema público, pero también la gente que se ha quedado ahí tiene un espíritu de que su profesión no era solamente para ganar lucas, y yo creo que eso hay que destacarlo. Eso. Gracias por el... Bueno, mi nombre es Oriela Núñez, y lo primero que quería decir era valorar esta iniciativa, me parece muy importante. Y lo segundo es, no sé si propuesta o pregunta, pero hoy en día en América Latina hay un desarrollo, un modelo de sociedad diferente que aún está en construcción. Tenemos el caso de Bolivia con el SAPSI, y el ámbito de salud no es diferente, no es ajeno a esa construcción que se está dando en forma integral en América Latina. ¿Cuál va a ser el rol nuestro como colegio médico, como ciudadanos, como personas que podemos realmente ser motor de cambios en el área de la salud? Esta visión integral con la América Latina que se está dando hoy. O sea, yo creo que es importante saber que hay esperanza. Existen sociedades que están en otro camino, como decía Isquia, es un transatlántico, pero es cambiar el timón. Es cambiar el timón para llegar a otro rumbo en el puerto. Entonces, el tema de integración en América Latina en el ámbito de la salud. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, también agradecer la instancia de poder venir acá al Colegio Médico y poder tener esta instancia donde se puedan conversar temas de salud pública, que en definitiva, con la pregunta de que por qué la salud no es un derecho, un poco... me gustaría recordar que en definitiva la salud pública en este país parte de la beneficencia. En definitiva la salud pública de los chilenos partió desde la génesis que tenía la Iglesia, y que se hacía tratar de mantener a quienes no tenían para poder tener un médico de cabecera en su familia, y en definitiva estaban bastante cercanos a la desesperanza en torno a su salud. Lo más probable es que ese modelo de beneficencia sigue la cultura organizacional de nuestros hospitales, donde en general el mismo trato que los profesionales de la salud generan cuando trabajan en el sector público y el sector privado, inexorablemente cuando cambian el logo donde están, también cambia. Y la gente también lo percibe desde esa perspectiva. Mirado desde la ciencia política, el hecho de que un problema o un fenómeno social llegue a la agenda pública está dado por tres cosas. Está dado por una corriente que está dado porque se vea o se visibilice el fenómeno, el problema. Por otro lado, que existe una solución al problema, y por el otro lado, que existe una voluntad política. Mirado desde ese punto de vista, quizás la Comisión Presidencial parte o la primera semilla para poder encontrar una solución a este problema. La voluntad política creemos que lo más probable es que lo menos que pueda existir ahora para poder solucionar el problema de salud, porque está enfocado en otros problemas.
pero sin embargo creo que también me tomo de lo consistente que han sido la otra opinión en torno a que aún dentro del sector salud o del gremio sector salud, el colegio médico tiene un peso dentro de los profesionales. Creo que tal vez a un corto o mediano plazo te pueden tener el rol o el deber de poder coordinar y alinear al colegio matrona, al colegio enfermera y al resto del sector. Y creo que en ese sentido ayudaría para que los problemas gremiales que habitualmente están asociados a la remuneración y mirados solamente de esa forma, salgamos de ese problema y en definitiva podamos trabajar todos para este logro. En torno a lo que dijo la doctora al final, en torno a la salud sexual y reproductiva, me gustaría acotar algo breve. En el programa Salud de la Mujer se está haciendo una reformulación en relación a él, cosa en el cual se vea la salud sexual y reproductiva dentro de todo el curso de vida, para tomar también no solamente a la mujer dentro de esto, sino también al hombre, y considerando también el hecho de que la educación sexual en los colegios, como ustedes saben, existe una oferta programática que cada uno en torno a un sistema de mercado, los colegios lo tienen que tomar, se está estableciendo un programa único de educación sexual que de esa forma va a ser proporcionado a todos los colegios públicos del país. Antes del café, Oriel, ¿podría cerrar esta parte? Vamos a ir a tomar un café y nos queda una presentación de la parte legal o el derecho constitucional, que es muy importante. ¿Cómo cambiamos esto? Sí, bueno, yo más que cerrar la sesión, ¿cierto? Quería hacer un comentario cortito, porque creo que quizás después de la presentación de Alejandra, ¿cierto?, que la próxima presentación sería central. Creo que después del café es muy relevante porque tiene que ver con quizás ustedes lo que han escuchado en los medios, que es el debate, ¿no? O sea, cómo entendemos lo que es el 7%, si es una propiedad individual y si es parte de la seguridad social. Y para muchos el contraargumento, en el sentido que no es posible hacer cambios más de fondo si no hay cambios constitucionales, no es menor con respecto a cómo conceptualizamos ese debate, ¿no? Pero yo quería remarcar 3 cosas que me parece importante. Lo primero, yo creo que es importante resaltar que Chile es una excepción. Cuando uno mira a nivel internacional, casi en ninguna parte existe como existe el modelo de organización del sistema en Chile, que incluso tiene un nombre de dual, que uno es como la excepción cuando uno analiza las tipologías de los sistemas de salud. Y eso dice relación por la enorme desigualdad como es construido, por la falta de mecanismos redistributivos. En gran parte de los países, incluso en una corriente bastante liberal o neoliberal, ¿cierto?, los mecanismos de fondo de financiamiento tienen mecanismos de redistribución para sustentabilidad del sistema, ¿no? En Chile ha sido una forma de operar que es muy extrema y que por lo tanto es una excepción. Incluso una excepción dentro de la región, con respecto a que los aportes hacen principalmente los usuarios, las personas. No hay aporte a los empleadores cuando la forma de financiamiento es a través de la vinculación al empleo. O sea, uno hace un aporte porque está asociado al empleo y desde ese hace un aporte del 7%, ¿no? Acá también en Chile se borró el aporte que había al empleador en ese sentido, ¿no? Y como que nunca más se puede volver a discutir, ¿no? O sea, cuando uno analiza y ve y compara con situación a nivel internacional. Entonces, en ese sentido creo que también es importante rescatar que a nivel internacional, incluso en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, independiente que hoy en día sea una institución con bastante poco peso con respecto a nivel internacional, no es menor analizar lo que pasa en el ébola, ¿no?, con respecto a lo que ha ocurrido, ¿no? Pero independiente de eso hay un acuerdo a nivel global de que los mecanismos de financiamiento en términos de lo que son pooling únicos, en términos de mecanismos de redistribución, es una recomendación global. No es que estemos hablando de algo muy extremo, no es que estemos hablando de cambios muy de fondo, es lo que se ha acordado en distintos pares con respecto a la sustentabilidad del sistema y que ha sido discutido incluso porque hoy en día los cambios del empleo frente a la gente que tiene trabajos temporales, transitorios y que ha marcado un impacto en la seguridad social con respecto a pensiones, pone de nuevo en jaque al sistema con respecto a gente que vinculada al empleo no tiene seguridad de acceso a los temas de salud. Incluso a mí me llamó mucho la atención que en la comisión, cuando se discutió, se había acuerdo que la mejor forma de financiamiento para Chile eran los impuestos generales. El 98% de los comisionados, o sea, incluido el sector privado, dijo que sí, que será la mejor forma. Ahora, algunos que votaron de eso, que el sector privado, yo creo que lo votaron porque nunca pensaron que podía ocurrir, ¿no? Obviamente. Pero en el sentido del sentido técnico, del sentido lógico, del sentido común, ¿cierto? Y yo creo que a veces eso como que pareciera tan lejano que deja de estar en la agenda de discusión.
Entonces, yo creo que ahí hay un llamado como respecto a reflexionar, ¿no? No es menor, en Chile también tenemos situación de inestabilidad del empleo, precariedad del empleo, informalidad del empleo, y son temas que impactan en seguridad social y también en salud. Y en ese sentido creo que el tema de salud va a explotar sí o sí. O sea, independiente que quizás no hagamos nada, la situación, hay una crisis muy importante en el sistema. O sea, y el tema no es solo el aporte que está en el sector privado para que comparta el público, hay un aporte público que tiene que incrementarse, porque las necesidades del sector público son fundamentales en este momento, y la viabilidad y sustentabilidad, de una u otra manera, si uno lo proyecta a 4 o 5 años, no es menor. Entonces creo que en ese sentido hay una crisis que genera una oportunidad, que puede ser favorable a un cambio más de fondo estructural, o puede ser una oportunidad de vestirse de otra manera al sector privado y darle otra ventana con respecto a la continuidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un debate no menor. Bueno, no me extiendo. Y lo último que quiero señalar, que yo creo que es súper relevante, ¿no? Nosotros en la tercera sesión, que lo pusimos por un tema de agenda de ella, nos va a acompañar Angélica Illanes, que es una historiadora que ha escrito sobre la historia de salud pública en Chile en forma importante y que tiene una mirada crítica que no tenemos que dejar de ver sobre cuál ha sido el papel y el rol médico con respecto a intereses propios, ¿cierto? Yo creo que han habido excepciones en determinados periodos en que han jugado un rol importante en materia de salud pública, pero en sí lo que significa el gremio médico, ¿cierto? No es menor como lo analizamos críticamente, no es lo que podemos esperar en la conducción y en el liderazgo de estos procesos. Creo que esta historiadora va a estar con nosotros en la tercera sesión, y yo creo que es muy relevante también debatir una perspectiva histórica, ¿no?, de lo que ha sido en Chile. Alejandra Zúñiga Fajuri es abogada de la Universidad Diego Portales, es doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y como dijimos entonces, la segunda doctora de verdad que va a exponer, y académica de la Universidad del Paraíso y de la Universidad Diego Portales. Es autora de diversos libros y artículos sobre filosofía, política, derechos humanos y bioética, y ha desarrollado proyectos de investigación en el área de la justicia distributiva y el derecho a la protección de la salud. Yo tuve acceso a parte de los artículos y de los títulos de los libros, y es muy absolutamente atingente a lo que nos reúne en torno al tema de la salud como derecho social, y justamente tal vez el meollo, aunque discutimos en la comisión que organizó este evento, tal vez gran parte de los esfuerzos o de lo que queremos finalmente se resume en leyes y se resume en una constitución, que son lo que genera, digamos, tal vez un cambio real. Entonces, por eso pusimos este tema como central, en el sentido de que cómo va desde el derecho al acceso a la salud como un derecho social. Esto en el ámbito, por supuesto, del derecho. Así que, Alejandra, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Yo le agradezco la invitación. Bueno, lo que yo quiero es como contarles un poco cuál ha sido la evolución de la protección del derecho a la salud en Chile, en la Constitución del 80. Y bueno, y después podemos conversar sobre otras cosas, digamos, pero mi idea es que se arme un panorama en el fondo de cómo ha ido desarrollándose este derecho hasta llegar hoy a una situación en la que es posible afirmar que desde un punto de vista jurídico al menos hoy existe derecho a la protección de la salud en Chile. Cuando la Constitución del 80 se comenzó a regir, no existía. Vamos a ver por qué. La Constitución regula el derecho a la protección de la salud en el artículo 19, número 9. Impone la obligación al Estado de resguardar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, así como también el derecho a elegir el sistema de salud, sea este estatal o privado. Este último derecho, solamente el de elegir el sistema de salud, es el que se puede garantizar por la vía del recurso de protección. El recurso de protección es el recurso que nuestra Constitución
contempla para salvaguardar los derechos fundamentales. Tienen que haber escuchado las noticias que las cortes de apelaciones hoy en día están colapsadas, ¿verdad?, recursos de protección en contra de las ISAPRES, ¿verdad?, por el aumento de los planes. Bueno, a primera vista podría sostenerse que se contempla entonces la atención sanitaria solo como un derecho negativo, que implica la mera libertad de adquirir asistencia en el mercado de la protección de la salud. Lo que supone entender que el constituyente no habría considerado la necesidad de atención médica como una condición suficiente para recibir dicha atención, sino que por el contrario se coloca la capacidad de pago como fundamento adicional y determinante para acceder a los recursos sanitarios, lo que tiende a ir evidentemente en contra de la línea defendida por la Organización Mundial de la Salud y las teorías de la justicia sanitaria, y resulta contrario a las pretensiones de equidad propias de una democracia moderna. Antes de la reforma sanitaria auge, las normas que reglamentaban y desarrollaban el derecho a la protección de la salud garantizaban la entrega de prestaciones mínimas, exclusivamente para salvaguardar la vida. El caso paradigmático en este sentido lo constituye la Ley 18.469, que es la ley que regula el derecho a la protección de la salud, el derecho constitucional a la protección de la salud, y que fue modificada el año 99. Y estableció que los centros de médicos tenían prohibición de exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para condicionar el pago de cualquier atención médica de urgencia. Para los demás casos, la regla era la prestación del servicio en forma limitada. De modo que las omisiones o negativas del Estado de entregar atención médica no se estimaban por los tribunales como arbitrarias o ilegales, puesto que la ley señalaba que las prestaciones comprendidas en el régimen se consideran, esto lo dice en el artículo 11, el famoso artículo 11, se consideran por esos organismos a través de sus establecimientos con los recursos físicos y humanos de que dispongan. Por tanto, se entendía que se trataba de un derecho que no poseía un contenido constitucional propio, sino que estaba legalmente limitado y que además estaba falto de garantías porque el recurso de protección no procede. Por ello es que la jurisprudencia de la época tendía a rechazar los recursos en los que se demandaba protección por el derecho a la salud en relación con el derecho a la vida. Un caso paradigmático es el caso de Gabriel Sierra, un joven de 25 años con VIH-Sida, el año 99, presenta un recurso de protección al Hospital de San José para que adquiera los medicamentos, la famosa triterapia, ¿verdad?, para que pueda él seguir con vida, argumentando que todos los estudios nacionales e internacionales sobre VIH-Sida reconocían que interrumpir la terapia, porque él ya había iniciado el tratamiento, pero el tratamiento se lo corta, ¿no?, porque no hay más recursos. Pero interrumpir la terapia, alega él en la Corte, va a significar una alta probabilidad de muerte. Fundado en la violación del artículo 19, número 1, es decir, donde se garantiza el derecho a la vida, y otras normas de tratados internacionales, el recurso igual fue rechazado por la Corte de Apelaciones, pues no se estimó adecuado interpretar el derecho a la vida como un derecho que impusiera al Estado obligaciones de prestación, o sea, obligación de dar algo a las personas para mantener su vida, sino simplemente el derecho a la vida sería el derecho a que nadie nos mate arbitrariamente. Los recursos presentados al año siguiente invocaron un decreto de ley 362 del Ministerio de Salud, que incluía expresamente al SIDA dentro de la lista de enfermedades de transmisión sexual, en los cuales los servicios de salud estaban entonces obligados a entregar un tratamiento completo. Ese era un decreto del año 84. Se hizo el decreto cuando obviamente para tratar el SIDA se les daba una aspirina, digamos, no había ninguna posibilidad, no existían las terapias. Y el decreto se mantuvo vigente hasta que se desarrolló la triterapia, y por eso el gobierno se había olvidado que existía y pudimos utilizarlo. Los tribunales de justicia, la Corte Suprema, rechazó la demanda bajo la tesis de que este no era un caso en el que estuviera implicado el derecho a la vida, sino que más bien el derecho a la protección de la salud, que no estaba amparado por el recurso de protección. Porque la vida de los recurrentes, dice la Corte,
no está en peligro debido a la omisión o falta de servicios del hospital, sino que deriva de la enfermedad que lamentablemente padece los recurrentes. La dificultad lógica de intentar distinguir de manera estricta entre una acción y una omisión como causa de un resultado ha sido ampliamente estudiado a propósito de los dilemas bioéticos asociados con los derechos de los pacientes y la eutanasia. ¿Es distinto en iniciar un tratamiento que interrumpirlo? Muchos piensan que la omisión es menos causa de lo que por ella acontece y que es moralmente peor iniciar la cadena causal que tiene como resultado un daño que interrumpirla si ese daño ya ha comenzado. Con todo, no es fácil explicar la diferencia moral para el médico, entre el médico que busca por piedad, por ejemplo, matar a un enfermo, y otro que para aliviar su sufrimiento le proporciona una droga, por ejemplo insulina, ¿verdad? O sea, insulina, morfina, consciente de que la muerte puede producirse o acelerarse. ¿De qué manera, en fin, el médico podría ser causa parcial de esa muerte? Si administra una dosis alta de morfina, se produce depresión respiratoria y el enfermo muere. Sería falso atribuir la muerte a un fallo respiratorio sin indicar lo que lo provocó, como sería imputar la muerte a un individuo al que le pasó un tren por encima sin indicar que alguien lo empujó a la vía, ¿no? En el caso del SIDA ocurría lo mismo. No se puede ignorar el hecho evidente de que los recurrentes estaban muriendo de SIDA y por ello de una causa natural. Sin embargo, ¿tenía esto alguna importancia a la hora de probar la omisión ilegal del Estado, la omisión ilegal y arbitraria del Estado? Admitir este razonamiento resultaba, en nuestra opinión, tan absurdo como sostener que si un padre no otorgaba alimento a su hijo, éste solo muere por inanición y no por la acción del padre. O pretender que cuando un paciente recurre de urgencia por un accidente en un hospital y éste se niega a atenderlo, no habría fallecido debido a la omisión del hospital, sino que simplemente debido a la acción del automóvil que lo atropelló. Entonces, ¿es posible sostener que la afectación del derecho al cuidado sanitario puede transformarse en la violación del derecho a la vida? La ley prohíbe negar atención médica en casos de urgencia vital, puesto que se presume la innegable relación entre salud y vida. Pero ¿cuándo estamos ante una urgencia médica? ¿Qué grado de inminencia debe tener la muerte? ¿Minutos, horas, días? Bueno, en otro interesante caso presentado algunos años antes, el director del hospital de Copiapó recurre de protección con el objeto de que se realice contra la voluntad de un paciente testigo de Jehová las transfusiones de sangre necesarias para salvar la vida. Tanto la Corte de Apelaciones de Copiapó como la Corte Suprema, en su sentencia, confirman resolviendo que, en consideración del bien jurídico protegido que es el derecho a la vida, aquí ya no es salud, es vida, se debe ordenar la transfusión forzosa de sangre a Luis Bravo. Y dice, agrega además que el juramento y el rol profesional médico les obliga a los médicos a preservar la vida. ¿Por qué en estos dos casos, en los cuales se ha solicitado atención médica para la preservación de la salud y de la vida, solo en uno de ellos los tribunales consideran que está afectada la vida y en el otro no? La respuesta se relaciona no con la naturaleza de los derechos en juego, vida versus salud, sino que con factores accesorios de tipo económico. Y además se sustenta la opinión de la mayoría de la judicatura de la época, que estimaba que el hecho de que esté involucrado la vida no significa que el derecho a la vida esté involucrado. Ojo, hay que distinguir entre vida y derecho a la vida. Sin embargo, hubo también interesantes votos disidentes que defendieron que negar la atención en los casos de los enfermos de SIDA a los pacientes que requieren, o los pacientes que requieren hemodiálisis, a los que también se les negaba la atención, importaba de manera cierta una directa e inmediata amenaza a la vida de los pacientes por parte de los servicios de salud. Por lo que en el texto del ministro Jordán de la época sostuvo, en este caso dice, se evidencia un curso orgánico terminal vinculado directamente con la cesación de la vida por omisión del servicio de salud. Dicha interpretación obligaba al Estado a reconocer entonces que la vida
se afecta no solo cuando se priva arbitrariamente a alguien de la vida, sino también cuando no se le proporciona lo mínimo indispensable para mantener la vida, en relación con el cuidado sanitario. Este era el derecho de protección a la salud antes del auge. Es decir, no había obligación de prestación. Un cambio radical es posible observar en la interpretación que nuestra jurisprudencia hace del derecho a la protección de la salud después de la ley auge. Dicha ley, como se sabe, establece el régimen de garantías de salud, que asegura, al menos era la intención, aseguraba a todas las personas, independiente de su edad y sexo, el acceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar situaciones de enfermedad. Pero ¿qué implicancias tiene desde un punto de vista constitucional el auge? Sabemos que como no todos los servicios sanitarios son igualmente importantes, mientras algunos salvan vidas, otros solo mejoran la calidad de vida, se precisa definir qué necesidades sanitarias se van a satisfacer, cuando no se pueden cubrir todas. Una respuesta posible, justa, avalada por la OMS y además por todos los sistemas sanitarios del mundo, es la que entrega actualmente el Sistema Nacional de Salud con la reforma auge, que asegura un cierto número de patologías que van a tener cobertura definida, ciertas prioridades sanitarias. Esto es lo que en la literatura se llama el derecho al mínimo sanitario. Implica acceso, oportunidad, calidad y cobertura financiera. Es posible afirmar que la norma constitucional del artículo 19.9, que antes del auge no tenía contenido, posee hoy un contenido específico y mínimo, proporcionado por la nueva ley auge, que de alguna forma defiende que existe una relación necesaria entre salud y vida. La Constitución dispone un estándar básico para la atención de salud de las enfermedades que constituyen prioritarias, que son el núcleo del derecho a la protección de la salud en la Constitución. Y obliga entonces a asegurar ese plan mínimo sin discriminación. Al menos esa era la intención. Y así lo ha reconocido la Corte Suprema, que ha obligado incluso, en algunos casos tienen que haber ustedes leído esos casos en la prensa o incluso participado en eso, a ampliar las garantías auge, sobre la base de que el derecho a la protección de la salud goza de tutela normativa y que si bien este no está garantizado por la acción cautelar, por la acción de protección, lo cierto es que los primeros incisos del numeral del número 9, ha dicho alguna jurisprudencia, tienen que ser aplicados por los tribunales de justicia. Y hay tribunales de justicia hoy en día que acogen recursos de protección por derecho a la protección de la salud. Eso es, en términos estrictos, inconstitucional. Pero ellos lo hacen. Porque dicen que efectivamente el hecho de que el recurso de protección no establezca el derecho de protección de la salud como un derecho garantizado, eso no significa que los tribunales puedan desconocer la existencia del derecho. Por ello, la Corte Suprema reconoce la interpretación post-auge, es decir, que la norma constitucional hoy tiene un contenido específico mínimo. Está definido por la ley, que no puede ser limitado por la autoridad sanitaria. Y lo más importante, que supone prestaciones para el Estado. Esta doctrina fue confirmada además por el Tribunal Constitucional en su famosísima sentencia, ¿verdad?, de ISAPRES, que termina derogando una norma de la ley de ISAPRES que discrimina en razón de edad y sexo para calcular la prima de los seguros. Y en esta sentencia el Tribunal Constitucional dice cosas muy impresionantes, digamos, para lo que es la jurisprudencia en Chile en materia de protección de la salud. Dice que el derecho a la protección de la salud, en cuanto a derecho social, se halla sustancialmente ligado a otros atributos esenciales como es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, todos los cuales deben ser tutelados y promovidos para infundir al ordenamiento, dice, legitimidad. Por ello, es frecuente observar cómo cada cierto tiempo la Corte Suprema ordena al Estado o alguna ISAPRE entregar tratamientos médicos, en principio negados a los pacientes por su alto costo, en razón de que
se trata de situaciones en las cuales está afectado el derecho a la vida. Y se entiende entonces una relación directa entre el cuidado sanitario y la vida. Y esta relación hace necesario evitar los cálculos de eficiencia, los cálculos de utilidad estrictos que suele usar la economía de la salud para definir cuáles son los mínimos sanitarios. Eso. Si tienen dudas me pueden preguntar. Bueno, si hay preguntas o comentarios en el... ¿Aló? Bueno, interesante la exposición, sobre todo los que somos más lejanos al mundo más legal o jurídico. Yo no me voy a referir exactamente, por lo menos directamente a lo que se expuso, pero sí tengo una pregunta. Estamos en un escenario donde desde el fallo del Tribunal Constitucional las ISAPRES se ven cuestionadas legalmente, cosa que yo valoro bastante, y sin embargo esto, a pesar de generarle una mella económica a las ISAPRES, siguen ganando lo que quieren. Existe una remota posibilidad de que cada vez más, y eso ha pasado hasta cierto punto, las ISAPRES sigan siendo enjuiciadas. Ahora yo no sé si esto de que pasen rápido por el tribunal les disminuye las costas, por ejemplo, no les disminuye, me parece perfecto. Y que en algún momento la masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que le pongan juicio a la ISAPRES haga que de verdad dejen de lucrar, no sé, pero estamos hablando de que es una probabilidad de muchos años más. Mi duda y mi temor es que con esta comisión, con lo que quedó, que si bien como en la filosofía me parece que está súper bien encaminada, en la práctica, lo que se está proponiendo para ahora, mi impresión es que simplemente si se llevara a cabo es limpiarle la imagen a las ISAPRES. Entonces mi pregunta es, si nosotros nos fuéramos a los pasos que estableció la Comisión Asesora Presidencial en términos de lo que hay que hacer con las ISAPRES, y el Estado, el gobierno, no tomar en cuenta las propuestas más a largo plazo, sino que solamente las a corto plazo, ¿se dejaría de poder llevar a juicio a las ISAPRES? ¿O cabría la posibilidad que si se van a hacer algunas modificaciones legales se impida a los ciudadanos y ciudadanas ponerle juicio a las ISAPRES de alguna forma, como se está haciendo hasta el momento? Eso. A ver, lo único que probablemente, en mi opinión, con mucha pena lo digo, pero lo único que probablemente sí se va a hacer a consecuencia del documento presentado por la Comisión es modificar la ley de ISAPRES en el sentido de impedir la discriminación. Eso es lo mínimo. O sea, digamos, los que se sienten a escribir esa ley van a empezar diciendo eso, ¿no? Y eso va a significar, bueno, primero eso, se va a eliminar la discriminación, y segundo, se va a regular también el aumento de los planes, digamos, con esto del IPC de la salud y qué sé yo. Esas dos cuestiones, que son lo mínimo, ¿verdad?, van efectivamente a liberar a los tribunales de justicia de todos, digamos, los recursos que están en estos momentos teniendo que conocer. Han tenido que abrir salas especiales, digamos, para conocer esos recursos. Pero eso no significa que las ISAPRES con eso, digamos, dejen de ser susceptibles de recursos, para nada, digamos. O sea, tienen que cumplir la ley, que ahora va a impedirles discriminar. Eso necesariamente va a disminuir sus utilidades, por eso están tan desesperados. Y están desesperados. Yo fui 2 veces a exponer en la comisión y la cosa es espantosa, digamos. O sea, yo, pobre Mario, digo, porque, digamos, el nivel de violencia, de verdad,
la gente de las ISAPRE evidencia que bueno, que esta reforma les va a afectar. Ahora, eso no significa que puedan seguir por otras razones siendo objeto de demanda. Eso, nadie está libre de ser objeto de demanda si es que se vulneran los derechos de alguna otra forma. Pero al menos las causales que en la actualidad hacen que los recursos, tanto de hecho las Cortes como el Tribunal Constitucional, que sigue conociendo recursos, estén, digamos, ya absolutamente colapsados, que son por discriminación, te aumentan el plan por edad, o te aumentan el plan, digamos, sin justificación, eso se va a determinar. Va a hablar el pobre Mario. No, si que es por pobre, el pobre Oriel también, porque estábamos los dos en la comisión, ¿no? A ver, una disquisición respecto a la inquietud de Camilo. En realidad no se sabe, porque si los que hacen el proyecto de ley a partir del informe y después los parlamentarios en su discusión de ese proyecto de ley se van por la tesis de la minoría, la tesis de la minoría todavía plantea discriminación por edad. La propuesta de la minoría es eliminar la discriminación por sexo, pero mantener 3 niveles de edad, para mantener el descreme y la segmentación por riesgo. Sí, si se va por la propuesta de mayoría y finalmente se aprueba una ley, sería sin discriminación por sexo, sin discriminación por edad, y dejaría de existir la inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Constitucional, y por lo tanto ahí no habría más recursos presentables. La otra disquisición es que en esta propuesta, en este informe, no hay nada del IPC de la salud, no está considerado eso. El mecanismo propuesto para la regulación de precios es una entidad autónoma que haga de juez, dirima los planteamientos de las ISAPRES cuando quieren aumentar precios, ¿no? Entonces, por ese lado es lo que está planteado. Ahora, más de fondo, el problema quizás no va a estar allí. A mi gusto, la gran discusión de fondos que se tiene que dar, porque ya lo anunciaron, que van a inmediata, es el fondo mancomunado que está propuesto, un fondo mancomunado universal, porque allí se plantea solidarizar una partecita chiquitita del 7% que hoy día está administrando la industria de ISAPRE, y ellos consideran que eso es inconstitucional, porque es propiedad de la persona, y que eso estaría amparado por la ley, por la Constitución, el derecho a elegir sistema de aseguramiento. Algunos pensamos que no, pero eso nunca lo ha discutido el Tribunal Constitucional, y eso es lo que se viene, porque si es que queda en el proyecto de ley, tal como propuso la mayoría, el Fondo Mancomunado Universal, ya anunciaron que lo primero que van a hacer es una moción de inconstitucionalidad a aquello. Bueno, surge al tiro la pregunta sobre si estos cambios, e incluso los cambios de los seguros generales, tienen tope constitucional, es decir, ya apuntando al modelo, ¿es necesario cambiar el modelo propuesto en la Constitución de Salud o puede entrar en este modelo? Sí. Quizás sería interesante por el debate que hizo la comisión y por la gente, quizás dar un poco lo mismo que planteaste en la comisión, claramente en este debate que está en los medios y que es el argumento fuerte desde el sector privado, ISAPRE y otros, cómo se conceptualiza el 7%, ¿no?, del término de propiedad privada y la seguridad social y qué implica. Yo creo que sería interesante para... A ver, solidarizar el 7%, a ver, lo primero que hay que tener claro es que hay cosas que están en la Constitución y hay cosas que están en la ley. Todo lo que está en la ley se puede cambiar sin ningún problema, ¿no? De hecho, el 7%, digamos, está en la ley. Puede ser un 8, puede ser un 3. Podemos no eliminarlo, ¿no? No tiene por qué existir. Lo único relevante para el Tribunal Constitucional, por tanto, es, puesto que es el órgano encargado de
interpretar la Constitución, lo único relevante va a ser analizar qué dice la Constitución y darle algún contenido. ¿Y qué dice la Constitución? Lo importante es saber qué dice y qué no dice. ¿De acuerdo? La Constitución dice, primero, que el Estado está facultado para establecer cotizaciones obligatorias. ¿De acuerdo? Lo único que dice es cotización obligatoria. Y que esa cotización tiene un destino, además, específico, constitucionalmente establecido. Y el destino es garantizar el derecho a la protección de la salud. Además de eso, la Constitución dice que las personas pueden elegir el sistema de salud al cual deseen acogerse. Vamos por lo primero. La Constitución dice, entonces, que se puede establecer una cotización obligatoria y que esa cotización tiene por objeto garantizar la salud o el cuidado sanitario de las personas. No dice la Constitución que no se pueda solidarizar esa cotización. Insistamos, el 7% es legal, solo cotización. No dice que no se pueda solidarizar, no dice que ese 7% no puede ir a un fondo común, no dice nada de eso. Eso tendría que decirlo el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Y no tendría ninguna razón para decirlo en razón de su última jurisprudencia, precisamente en la ley, en la famosa sentencia 1710, la sentencia ISAPRE. Esa es una sentencia donde dice claramente que el derecho a la protección de la salud está inserto en la seguridad social y que como tal es un derecho al cual se le aplican los principios de la seguridad social, que esos principios son, entre otros, la equidad y la solidaridad. Además de eso, cuando se dice que se puede elegir el sistema de salud, lo que está diciendo la Constitución es que se pueden elegir los prestadores. Pero la Constitución, cuando se redactó, esto siempre nos lo recuerda, ¿verdad?, Soledad Barriga, cuando se redactó la Constitución no existían los seguros sanitarios. La Constitución, por tanto, puede aplicarse perfectamente si las ISAPRES desaparecieran. El derecho a elegir puede existir, esto lo dije en la comisión Casi se mueren, el derecho a elegir puede existir perfectamente, constitucionalmente, aunque las ISAPRES desaparezcan. Porque lo que se está permitiendo a las personas o garantizando a las personas es que elijan prestadores, públicos o privados. No hay, por tanto, desde un punto de vista estrictamente constitucional, ningún impedimento a que se solidarice la cotización obligatoria. Y no se afecta el derecho a la libertad de elegir de las personas. El informe en derecho que yo leí, que ellos tenían, que es de Ángela Vivanco, en lo cual se argumenta en contrario, que sí se afectaría el derecho, en mi opinión, digamos, estrictamente profesional, es muy débil. Es muy débil. Yo creo que si esto se plantea finalmente como seguramente va a ocurrir, yo Mario tengo mucha más esperanza que se va a hacer una reforma que además va a establecer que esto lo pusieron ustedes además en el tapete, porque esto no estaba en el origen de la reforma ISAPRE, lo de solidarizar la cotización. Eso yo creo que va a pasar y va a pasar además el Tribunal Constitucional. ¿Por qué tengo fe en que va a pasar el Tribunal Constitucional? Porque cambió el presidente del Tribunal Constitucional, ¿ya? Marisol Peña, a la que yo estimo muchísimo, es una persona encantadora, pero fue voto disidente en la ley, en el tema ISAPRE. Ya dejó de ser presidenta, y quien es presidente ahora del Tribunal Constitucional tiene otra visión, además de que es muy importante, cuál es la función del Tribunal Constitucional.
cuestión política, la visión que él tiene de qué es lo que debe hacer un tribunal constitucional es muy determinante. Porque él, y lo dijo al momento de asumir el cargo de presidente, el presidente es el que dirime los empates. Por eso es que si aquí hay empate, 3 que dicen que sí, inconstitucional, o sea, 5 que dicen que sí, 5 que dicen que no, él dirime. Y lo relevante es que él tiene la creencia de que el Tribunal Constitucional no tiene por función doblarle la mano al legislador. O sea, no tiene por función legislar. Tiene lo que se llama técnicamente deferencia al legislador. El Tribunal Constitucional debe ser deferente al legislador y, por tanto, salvo que se trate de un caso claramente, ¿verdad?, inconstitucional, la interpretación que el legislador haga de lo que debe decir la Constitución debe respetarse. Y este es un caso claro, creo yo, en el que no hay texto en la Constitución que permita decir que esta reforma puede ser inconstitucional. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, fue impactante la última aseveración, parece. ¿No? Sí, entonces no hay ninguna, o sea, si se hicieran cambios como los que se proponen, en parte, más fundamentales, no habrían esos impedimentos legales. Sí, obviamente está. ¿Y estas leyes tienen quórum simple o los llamados famosos quórum calificados para esos cambios? No, la ley de ISAPRE tiene quórum simple. ¿Ah? Pero además lo relevante es que ahora, como nunca había ocurrido antes, la concertación tiene la posibilidad incluso de aprobar leyes de quórum calificado. Tiene la mayoría para aprobar leyes de quórum calificado. O sea, ahora o nunca es la cosa. Sí. Otra pregunta, mira, un punto de debate y que ha estado también en los medios que tiene que ver con respecto al lucro social, a la seguridad social, ¿no? ¿Al lucro? El lucro asociado a la seguridad social. En el debate, en el sentido de que el 7%, si es parte de la seguridad social, no debería estar asociado al lucro, y si hay lucro en el ámbito de esta materia es fuera del 7%. Entonces me gustaría un poco tu opinión con respecto a eso. A ver, yo creo que efectivamente, puesto que la Constitución dice que la cotización debe destinarse exclusivamente a prestaciones sanitarias, no debiera parte de esa cotización llegar a los bolsillos de una ISAPRE, por ejemplo. El problema es que en el sistema de seguridad social, el Tribunal Constitucional ya ha dejado, ya hay sentencias en las cuales ha validado la cotización en materia de pensiones, y que parte de esas vaya a la AFP. Entonces, ahí, siguiendo, o sea, el Tribunal Constitucional tendría que hacerse cargo también de ese sistema, meterse en un tema más o menos complicado. Entonces, yo creo que eso, aunque constitucionalmente creo que no es posible, es difícil que pudiera, lamentablemente, establecerse, digamos, de esa forma. Porque tenemos un antecedente ya. Bueno, creo haber entendido que es posible entonces que los cambios más de fondo vayan avanzando sin un cambio de la Constitución. No. Eso podría permitir soñar que en algún momento en Chile podríamos tener un sistema único, donde todos o coticemos, o sea, por impuestos generales también. Ya. Entonces, mi duda ahora es tan relevante entonces que la Constitución se expresa en decir que se garantiza el derecho a la salud, o se puede interpretar que ya se está garantizando, o efectivamente las constituciones que tienen expresamente la frase derecho a la salud y no acceso a la salud o protección de salud, en fin, como palabras entre medio, ¿son diferentes o da lo mismo?
Es una súper buena pregunta. A ver, nuestra Constitución dice derecho a la protección de la salud, no dice salud, ¿ya? Eso, desde un punto de vista técnico, es lo correcto. De hecho, la famosa definición de la OMS de lo que es salud, o sea, los especialistas se enrollan de esa definición. O sea, usted me asegura la felicidad, muchas gracias. Eso es absurdo. O sea, esa definición, claro, es una definición amplia donde dice usted le garantizo el cielo, en el fondo es absurdo. Estamos hablando de derechos. Un derecho, por definición, tiene que poder ser exigible, ¿verdad?, a otro, si no, no existe el derecho, ¿verdad? Entonces, y un derecho, además, por definición, tiene que estar claramente determinado cuál es el contenido del derecho. Entonces, lo correcto, y la literatura siempre utiliza, y de hecho en inglés no existe the right to health, siempre es right to health care. O sea, es derecho al cuidado sanitario, digamos, al cuidado. Porque es un concepto que garantiza que ciertas prestaciones van a ser garantizadas y que hay muchas otras prestaciones que simplemente no se pueden garantizar por distintas razones, con independencia de que se vaya ampliando después se vayan cambiando además, etcétera, de acuerdo a los criterios epidemiológicos o los avances de la ciencia, pero todos los estados del mundo garantizan ciertas prestaciones y otras no las garantizan, no hay ningún estado que garantice todo, ¿no? Y además está el otro tema muy importante, que la salud, ya no el cuidado sanitario, que es lo que garantiza la Constitución, sino que la salud en términos generales, ¿verdad?, está determinada por las famosas determinantes sociales de la salud, que no tienen nada que ver con el cuidado sanitario, ¿verdad? Desde que si tiene agua limpia, si su trabajo, ¿verdad?, tiene cierta protección, o sea, miles de otras cuestiones que no están desarrolladas o relacionadas con el derecho a la protección de la salud. Por eso es que es importante y es bueno que nuestra Constitución haya elegido la frase, digamos, cuidado sanitario, aunque igual la mayoría de las constituciones latinoamericanas dicen salud nomás, pero igual se entiende que están hablando de cuidado sanitario y que no están hablando, en cambio, por ejemplo, de garantizar el derecho al agua, ¿ah?, que perfectamente podría ser como parte de lo que son las determinantes sociales, pero que no es estrictamente el derecho a cuidado sanitario. Hola, buenas. Igual yo quería hacer como una observación respecto a que cuando usted dice que la definición de la OMS, recordemos que la salud lo estamos viendo como un derecho. Y dice que la definición de la OMS como que peca de ser como muy fantasiosa. Yo igual creo que es importante reconocer que los derechos son una construcción histórica. Por lo tanto, al final nosotros estamos tratando, viendo todo este tema de la salud, como estamos jugando con las reglas del juego que ha establecido el Estado liberal. Entonces, creo que es importante igual salir un poco como, o sea, entender que la salud es más, o sea, que entenderlo como un derecho es simplemente acomodarse a las reglas del juego que han puesto los liberales para contrañirnos a su reglas del juego. Creo que esto es un tema político y creo que no es, o sea, como ver los tecnicismos respecto de si dice protección o no dice protección, es importante, pero eso al final, como el problema de la salud tiene una naturaleza propia que va más allá del derecho, yo considero. Eso. En realidad mi pregunta iba en la misma línea, ¿no? En que los conceptos que hoy día se utilizan en la cotización provienen de una base ideológica y que está en proceso de cambio. O sea, todo el modelo neoliberal ha configurado las constituciones de la mayor parte de los países a sus necesidades. Pero hoy día, por ejemplo, la instalación de una determinada fábrica, empresa, una petroquímica o lo que sea, ¿no?, que pone en peligro a la población que ya existía y que ya vivía, esa es una amenaza real a la salud. Incluso antes de que se hayan producido los casos, las muertes o los enfermos producto de esa contaminación. Y por lo tanto, una nueva constitución política, que parece que es inevitable en Chile, aunque nos demoremos, no sé, 20 años en lograrla, pero tiene que considerar, digamos, estos cambios que son cambios por una parte científicos y tecnológicos y por otra parte son cambios sociales y políticos, como para darle otra dimensión al concepto de salud, ¿sí?, y no solo de prestaciones o de atención de cuidados de la salud.
Yo creo que lo importante es ver si los derechos están garantizados o no, ¿no? Si me instalan una fábrica al lado, que claramente va a afectar mi integridad física, psíquica y mi derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, dos derechos que están garantizados en la Constitución, el tribunal probablemente va a fallar de que esa fábrica no debiera funcionar y que tiene que instalarse en otra parte. O sea, hay derechos que permiten garantizar exactamente una vida saludable en los términos de la OMS, digamos, ¿no? Pero sin necesidad de que recurramos al concepto estricto de cuidado sanitario, ¿no? Tener claros los conceptos, bueno, en el derecho, y esto no tiene que ver con el Estado liberal, o sea, el derecho lo inventaron los liberales, ¿no? Lo inventaron los romanos hace un poquito más antes. El derecho, los conceptos en derecho tienen que estar claramente establecidos porque, como les he dicho, cuando yo digo que tengo un derecho, alguien tiene una obligación respecto de mí de cumplir ese derecho y es necesario saber exactamente a qué está obligada esa persona. De lo contrario, lo que podemos decir es que existen derechos sin contenido, existen derechos que son amplios, existen derechos, pero eso en la práctica no sirve de nada, porque usted no va a poder luego exigirlo y ver concretizado efectivamente esos derechos. Entonces, en el caso que usted me pone, no hay necesidad de recurrir al cuidado sanitario. No hay ninguna necesidad. Son otras las garantías, digamos, que la Constitución garantiza y que se pueden. Y ahora, la interpretación que se hace de la Constitución, los que por supuesto creemos en que la necesidad de un cambio en la constitucional, ¿no? Hoy en día es sumamente amplia. O sea, las constituciones en todo el mundo establecen principios muy generales, son los tribunales los que se encargan de darles contenido, y uno puede ver constituciones muy, muy pequeñitas, muy estrechas, pero que finalmente los tribunales dan contenido gigantesco, o al revés, puede haber constituciones como la de nuestros hermanos, ¿verdad?, bolivianos, peruanos, que son prácticamente tratados gigantescos, ¿verdad?, con cosas muy específicas, pero que al final no tienen posibilidad de concretizarse. Entonces, lo relevante en la Constitución, por supuesto que es importante que haya derechos garantizados, importante que ciertos demás derechos estén garantizados, pero lo más importante es que culturalmente quienes se ocupan de darles contenido a esos derechos, que es el legislador cuando hace las leyes, ¿verdad?, y todos nosotros cuando exigimos ciertos derechos, y los tribunales, es que tengamos una visión protectora de los derechos, una visión pro homine, que se dice, digamos, en términos técnicos, es decir, a favor del individuo y que considere, por ejemplo, los derechos sociales como derechos de igual importancia, de igual jerarquía, de igual relevancia que los derechos civiles y políticos. Y eso es lo que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional y lo que ha hecho la Corte Suprema hoy en día, digamos, algo que era impensado hace 10 años. Era impensado. Yo hace 10 años llevé los casos de personas con VIH-Sida. Yo vi clientes que se me morían, digamos, porque los tribunales les decían que no. Yo no imaginaba ni en más profundos sueños de que yo iba a ver a un tribunal diciendo el recurso de protección igual sirve para proteger el derecho a la protección de la salud. Eso yo no podía creer, ¿no? Y esos cambios son cambios culturales, cambios políticos también, y la Constitución es la misma, es el mismo texto, exactamente el mismo texto, y las realidades son la Luna y Marte, digamos, son completamente distintas. Pero es el mismo texto, no ha cambiado nada. En materia de cuidado sanitario no ha cambiado una coma. Hola, buenas. Quiero hacer una consulta también respecto del texto constitucional y de cómo, o sea, es que me parece un poco deficiente en términos de interpretar que en Chile existe un derecho social a la salud en base a la mera prestación de garantías mínimas. Como que yo lo asocio más como, por ejemplo, no sé, al tema de educación. El hecho de que el Estado entregue prestaciones mínimas no significa que esté garantizado el derecho a la educación como derecho social. Es más, en Chile los derechos sociales no están garantizados constitucionalmente.
O sea, ¿en qué sentido? Si uno analiza la Constitución, por ejemplo, española, la Constitución española establece que el Estado español es un Estado social y democrático. Ya en Chile eso no existe. Chile no es un Estado social. Entonces, en ese sentido, es urgente un cambio constitucional que establezca que Chile es un Estado social, porque eso permite justamente accionar ante los tribunales cuando se vulneren derechos sociales, independientemente de que los derechos sociales estén taxativamente establecidos, como en el caso de la Constitución, por ejemplo, ecuatoriana, me parece, que establece una serie de derechos, pero sin embargo los tribunales no han fallado conforme a eso. O por ejemplo la Constitución alemana, que es una constitución que establece un Estado social más amplio y no taxativamente establecido. Entonces, si bien es súper importante los cambios jurisprudenciales que han ocurrido, creo que que estamos dentro del marco de un Estado total y absolutamente liberal, que niega los derechos sociales y que finalmente los tribunales han intentado un poco ampliar esto y proteger, pero sin embargo me parece que hablar de Chile o del derecho a la salud en Chile como un derecho social es conceptualmente inapropiado y es como una falsa ilusión. En el fondo, es como ponerse una venda en los ojos y creer que realmente se va a garantizar el derecho. Además de eso, todo fallo constitucional en Chile no sienta un precedente obligatorio. O sea, eso no significa que si un tribunal falla de determinada manera, el otro tenga que fallar exactamente igual, como si sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces eso significa que si alguien tiene un problema de salud igual a otro, y al otro sí le concedieron un derecho determinado, un tratamiento, no significa que a la otra persona se lo van a conceder. Entonces eso nos crea justamente la necesidad urgente de un cambio constitucional y un cambio legal que sí nos permita accionar para poder, o sea, accionar judicialmente. En el fondo poner una demanda, un recurso de protección o lo que sea, para poder hacer esto. Entonces mi pregunta dirigida a cómo garantizar constitucionalmente el derecho a la salud como derecho social. Eso es una cosa que nos permita, bueno, todo lo que dije antes. Y por otro lado, en el marco del no cambio constitucional, o sea, con la Constitución actual, ¿cómo se garantizaría la salud para todas las personas si es que se llegara a solidarizar la cotización obligatoria? Mi pregunta va enfocada en el sentido de ya, ok, se cambia la legislación, se establece que la cotización obligatoria, una parte del 7%, se va a un fondo como solidario. Supongo que ese fondo solidario, en base a las políticas del Estado chileno, se va a focalizar en los más pobres. Supongo. No lo sé. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo se va a garantizar que el derecho que tengan las personas a acceder a la salud en base a ese fondo solidario sea un derecho colectivo y no un derecho individual? Desde el punto de vista de que en Chile solamente se garantizan los derechos individuales constitucionalmente hablando y no los derechos colectivos. Eso. A ver, yo estoy de acuerdo contigo casi en el 90%, digamos. Yo creo profundamente que Chile necesita una nueva constitución. Ahora, si hubiera que redactar una nueva constitución, probablemente el derecho a la protección de la salud quedaría más o menos igual a como está ahora, con la diferencia que el recurso de protección lo contemplaría. O sea, el recurso de protección diría, en términos generales, que protege todos los derechos, no haría distinciones como lo hace ahora. Pero no había un cambio demasiado radical en el contenido de cómo está redactado hoy en día la Constitución. Decir que el derecho a la salud hoy en día, el derecho al cuidado sanitario, en Chile hoy en día es un derecho social, se relaciona con los hechos, ¿no? Con lo que estamos viendo en la actualidad, que es la jurisprudencia mayoritaria. Tú tienes toda la razón en que en Chile, en el sistema, en realidad el sistema continental, ¿verdad? No existe obligación de precedente. Pero cuando el Tribunal Constitucional le da un cierto contenido a los derechos, como lo ha hecho ahora, los tribunales tienden a seguir esa regla.
Perfectamente, si tú tienes toda la razón, perfectamente mañana podría una Corte de Apelaciones rechazar un recurso de alguien que el día anterior ¿no? le fue concedido, por ejemplo, un medicamento, ¿no? Y esa es una deficiencia, pero es una deficiencia no de la Constitución. Eso es una deficiencia del sistema continental de interpretación constitucional. Pero eso ya es otro tema. ¿Ah? Ese es un problema que tienen todos los tribunales en los países continentales, digamos, que tienen el sistema de justicia constitucional que no implica, ¿verdad?, una obligación de precedente. Pero eso no tiene nada que ver con la Constitución. La Constitución no va a facilitar eso, no va a impedir, ninguna, digamos, modificación constitucional va a impedir de que los jueces puedan cambiar de opinión. De que interpreten la Constitución un día de otra forma, o la ley de otra manera. Y lo último sobre el tema de cómo garantizar que no se... Bueno, yo creo, aquí ustedes pueden darme mejor respuesta, pero tengo entendido que este fondo mancomunado tiene por objeto garantizar medicamentos de alto costo y alguna otra cosa así, y supongo que eso evidentemente no tiene por objeto hacer una garantía, digamos, sin miramiento de a quienes se necesitan, ¿verdad?, sin discriminación, entre comillas. Entonces, no debiéramos pensar de que esa solidarización va a seguir, digamos, el mecanismo o la tendencia a individualizar todo. Por el contrario, la idea en el fondo es mantener una cantidad de recursos que permitan a todas las personas costear medicamentos de alto costo. Pero ustedes probablemente me pueden darle ahí una explicación más detallada. Pero eso es en el fondo lo que... Yo estoy de acuerdo contigo, creo que se necesita una nueva Constitución, ¿de acuerdo? Pero creo que hoy en día lo que están haciendo los tribunales de justicia, que es lo único que importa, porque es ahí donde los derechos se ven. Si podemos tener, insisto, una Constitución maravillosa y un Estado que no garantiza nada. Y hay ejemplos así. No, lo importante es que los tribunales de justicia hoy reconocen el derecho a cuidado sanitario en Chile, reconocen un mínimo y lo garantizan. Y eso creo que hay que valorarlo. Es verdad que hay muchas cosas y el cambio de la Constitución, tú estás actuando en lo que hay, la Constitución que hay, y el Tribunal Constitucional, que tampoco muchos de nosotros, por lo menos, estoy de acuerdo que exista, pero igual yo te quería hacer una pregunta. Por ser en este momento hay leyes y leyes que no se cumplen, y con respecto a la salud a lo mejor no tiene que ver con el tema, pero como somos trabajadores yo estoy preocupada. Por ser hay un 2% de las mutuales que no le aportan al Ministerio de Salud para prevención y fiscalización, que ya en algún momento se ha tocado ese tema. ¿Por qué el Estado deja que no se cumpla una ley? Que en el Tribunal Constitucional se ha tocado alguna vez ese tema. No, eso quería. No, yo te mentiría si te dijera si se ha tocado o no se ha tocado ese tema, digamos. Es como tú bien dices, hay muchas leyes que efectivamente no se cumplen y lo que hay que hacer ahí es intentar hacerlas valer, digamos. O sea, si ustedes sienten que están siendo vulnerados sus derechos, deberían recurrir de protección para hacer valer ese derecho. Pero no conozco toda la jurisprudencia como para poder decirte si eso se ha analizado o si no se ha analizado. Lamento. ¿Con otra pregunta? Con respecto al fondo mancomunado, mira, básicamente yo creo que, no sé cómo va a desarrollarse ni cómo va a ser integrado, pero quizás como clarificar un poco en el debate. El Fondo Mancomunado Universal es una instancia de un mecanismo que efectivamente da
o sea, se traduce en la práctica los principios de seguridad social del conjunto del sistema, porque es la única instancia donde efectivamente parte el financiamiento, hay un mecanismo de redistribución para el conjunto de la población chilena, y no en el sentido de la separación de dualidad que tiene FONASA y SAPRE, ¿no? Y en ese sentido, el Fondo Mancomunado Universal define el principio de universalidad, solidaridad, equidad, etcétera, y por lo tanto es para todos los ciudadanos, en el sentido que no es un fondo que esté para focalizarlo a aquellos de menores ingresos. En ese sentido, tampoco solo está reducido a los medicamentos de alto costo, sino que los medicamentos de alto costo es lo que está consensuado para el conjunto de la mayoría en esa comisión. Pero además se había incorporado, ¿cierto? Además, señala que incorpora los temas de, por ejemplo, atención primaria, entendiendo esto como un derecho universal, ¿cierto? En términos de acceso a prestaciones. Otro tema que se incorpora es la necesidad de ponerse al día frente a los cambios en Chile y por lo tanto debería abordar el financiamiento en los temas del adulto mayor, por ejemplo, entre otras cosas que señala. Y básicamente también el tema era que instalar el fondo mancomunado permitía, y por eso es el que genera tanta roncha o reacción, es que desde el fondo mancomunado se ve la posibilidad de que ese porcentaje que se está redistribuyendo sea creciente y que incluso pueda en un momento ser reemplazado a través de impuestos generales. Y por ende hay una transición de un mecanismo básicamente contributivo a un mecanismo de impuestos generales, ¿no? Y por otro lado, en que obligue a un aporte creciente desde el Estado con respecto al tema de salud. Es en ese sentido que está planteado, ¿no? Sí. Bueno, en el grupo organizador de estos eventos, que era también diverso como quienes nos encontramos hoy en día, siempre surgió el tema de que en estos seminarios ojalá fuéramos construyendo algo así como las frases o un poco que resumieran los cambios, porque en realidad hay mucha discusión respecto a que esto, el derecho, la salud, etcétera. Entonces decíamos, la educación o los actores sociales en educación lograron concentrar en 2 o 3 frases, educación sin lucro, de calidad, etcétera, ya hoy día que nos suenan como una cosa una y otra vez dicha, fueron construyendo unas frases que han permitido en forma progresiva, aún pendiente, pero han instalado un cambio de paradigma o de idea en la sociedad hacia ya ir entendiendo algunas cosas como derecho social y alejando a quienes lo plantean distinto. Obviamente es un tema en construcción, un tema en discusión, a todos nos surgen los miedos, pero está en el tapete. Entonces, aún está pendiente, creo yo, después de esta interesante sesión y la discusión, sobre todo que ha sido muy buena, que sigamos pensando en esas frases que ojalá fueran fruto de estos seminarios o de la construcción que están haciendo distintos actores, porque como escucharon hay otros seminarios que se están haciendo en otras partes. Hay incluso encuentros de partidos que están en torno al tema de la salud. Evidentemente es un tema que está ahí sin duda. ¿Y por qué? Como alguien dijo aquí, hay una crisis realmente detrás de todo esto. Si no hubiera pasado ni siquiera lo del Tribunal Constitucional que arma una crisis. No, es porque hay una crisis en el fondo. Y si uno lo proyectara, como se ha dicho, a 20 años en una población de más adultos mayores, la crisis se viene. Entonces, pero para poder hacer ese cambio necesitamos construir algo así como eslogan o frase, yo insisto, y esa es una tarea pendiente. Los quiero con esto invitar a participar el próximo sábado, a invitar más personas a integrarse a esta interesante discusión. Está lo del próximo sábado 18 y también lo del 25, que decían de salud y trabajo. Hay tan interesantes expositores y sobre todo también interesantes asistentes que pueden plantear su discusión, porque esto está planteado de este sentido, de hacer una construcción colectiva, no solo de los que saben, piensan o los que se dedican, porque habrán visto que hay gente que se ha dedicado toda su vida a trabajar este tema en términos de estudio, habemos otros que trabajamos en la parte más asistencial, están los usuarios, los trabajadores, entonces es una construcción colectiva sin duda, y podemos aportar en estos seminarios, así que invitarlos y a que inviten al próximo sábado 18 y el 25 para continuar estos seminarios. Incluso habrá como decía Oriel, una otra pata más, pero que ya va a ser en la semana y que apunta a tratar de también poner esto en el tapete y ponerlo en la discusión como, a ver si seguimos el tono de los estudiantes que nos pusieron la vara bastante alta. Gracias a todos. Un segundo. ¿Alguien quiere decir algo, perdón?
una respuesta en curso, de hecho hay una cámara allí que estamos saludando, no hemos dicho eso, que esto se está transmitiendo por streaming o por internet para que otras personas lo pudieran ver, independiente del lugar del mundo que estuvieran. Entonces también pueden difundirlo y de esa manera, si alguien quiere venir, obviamente nos interesa que vengan también, pero si hay esas dificultades, la invitación surgió anunciando que existía esto como tal. Se podría en vivo, por lo tanto, verlo y invitar a las personas a eso. Sí, oye, sí es verdad que existe el streaming ahora, pero nos gusta lo presencial. Entonces, bueno, ustedes son de la región, de la Quinta, entonces organicemos y llegamos a algo allá. Más cerca de Petorca, Daligua, sí, podemos hacerlo. Organicémonos. Quiero dar las gracias. Acá hay 5 funcionarios del Colegio Médico, trabajadores, que han dispuesto su tiempo personal, digamos, para estar posibilitando nuestra discusión. Y Gabriel Méndez, Paola Figueroa, Maribel, Juan Pablo Morales y Luis Guerra, ellos, como digo, han dispuesto de su tiempo personal para permitirnos pensar y juntarnos. Así que muchas gracias.